Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Aprendí que no debía intentar obtener algo, sino que yo ya tenía la provisión. Todo lo que tuve que hacer era recibirlo. Él ya hizo la obra. Todo lo que tienes que hacer es pedir, recibir y creer. Ya está hecho. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de la verdad del Evangelio. Hoy voy a continuar una enseñanza que he impartido por varias semanas sobre una mejor manera de orar. Tengo un libro sobre esto, CDs y DVDs, y creo que este es el inicio de mi tercera o cuarta semana. Honestamente se me olvida, pero ya he cubierto muchísimo material. Primero hablamos sobre lo que la oración no es, y usé el enfoque de Jesús en Mateo capítulo 6, donde dice que a los hipócritas les encanta orar. Y dije que no es para que seas escuchado por tu palabrería, no es para que seas visto por otras personas al jactarte por las cosas que haces. Así que esa es la primera forma en que ministré sobre esto, básicamente refutando muchísimos de los conceptos religiosos acerca de oración. Y luego comenzamos a hablar de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, y en el Antiguo Testamento a Moisés se le llamó un mediador, David fue un mediador, Abraham fue un mediador, y muchos de los modelos que la gente usa para la oración están basados en estas personas del Antiguo Testamento, que separaban entre un Dios enojado y las personas que habían pecado contra él, e intercedían y rogaban por misericordia. En Éxodo 32, Moisés inclusive le dijo a Dios que se arrepintiera. Y ya hemos cubierto todas esas cosas, pero aunque eso era apropiado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto hay una nueva manera para relacionarse con Dios y Jesús es el único mediador. Y que una persona bajo el Nuevo Testamento ore de la manera como se hacía en el Antiguo Pacto, donde rogaban a Dios e implorando por su misericordia, él es anticristo. Es una declaración fuerte, muy fuerte. Pero eso es lo que la palabra dice. Jesús es ahora nuestro mediador. Y todo lo que se ha hecho por medio de Jesús, basado en lo que Él ha hecho, tú no tienes que pelear con Dios. No tienes que decirle a Dios que se arrepienta. No tienes que decir, si solo hubiera 40 justos, salvarías el lugar. Si solo hubiera 30, no tienes que hacer lo que hizo Abraham. Hay una diferencia. Y te diré que eso es algo importante. La gran mayoría del cuerpo de Cristo se sigue relacionando con Dios basados en el antiguo pacto, sin entender el nuevo pacto. Jesús nos reconcilió para siempre con Dios y en vez de acercarnos a un Dios que está enojado con nosotros y rogando por misericordia, necesitas pararte firme en lo que Jesús ya hizo. Así que hablamos de eso. Luego hablamos acerca de lo que es realmente la oración y básicamente creo que la oración es una relación con Dios. Y hay un lugar para pedir, hay un lugar para interceder por otras personas, pero no es lo principal. Y pienso que es lo que la mayoría de la gente está haciendo hoy en día. Pasan todo su tiempo haciendo todas estas otras cosas y mencioné que Adán y Eva se encontraban con Dios en el fresco del día. Y ellos no tenían nada por qué pedir, no tenían nada por qué orar y recibir, no tenían a nadie por quien interceder y sin embargo tenían una relación con Dios y simplemente hablaban de lo que había pasado durante el día. Y no sé cuál sería la terminología correcta, pero simplemente se trataba de una relación. Era como una oración conversacional. Ellos simplemente estaban platicando con el Señor. Y pienso que esa debería ser la mayor parte de nuestra vida de oración. Si pasáramos un 90% o más de nuestra vida de oración adorando al Señor y amándolo, agradeciéndole por lo maravilloso que es, recordando su bondad, entonces no tendrías la misma cantidad de problemas porque Él te mantendría en perfecta paz porque tu mente estaría enfocada en Él. Y todo funcionaría mejor. Satanás no tendría ninguna incursión en tu vida. Simplemente vivirías en la presencia del Señor. No tendríamos que orar para combatir la depresión y desánimo. Las Escrituras dicen en Salmo 16:11 que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Si no estás teniendo la plenitud de gozo y delicias para siempre es porque no estás permaneciendo en la presencia de Dios. Dios siempre está contigo, pero no te estás apropiando de ello y creo que ese debería ser el propósito principal de la oración. Y sí, hay un lugar para pedir. Y sí, hay un lugar para interceder por otras personas, pero no deben ocupar una gran parte de tu vida de oración. Y debido a que hemos cambiado el propósito de la oración, no hemos considerado lo importante como lo importante y pienso que por eso es que tenemos tantos problemas.
Así que eso es lo que ya hemos cubierto y en nuestra transmisión del viernes pasado di una breve introducción de lo que quiero hablar esta semana y me refiero a cuando le están haciendo peticiones a Dios. Cuando hay algo por lo que estás creyendo, ¿cómo es que haces que tu fe funcione? ¿Cómo creer y cómo recibir? Y comencé en Marcos capítulo 11, donde Jesús está entrando a Jerusalén temprano en la mañana. Y esto fue durante su última semana de ministerio aquí en la tierra. Y él vio una higuera. Tenía hambre y la higuera tenía hojas, así que se acercó para tomar algunos higos. Pero cuando llegó allí, no había nada de higos. Las higueras que están en Israel producen higos antes de producir hojas. Así que esta higuera tenía hojas en ella, debería haber tenido higos. Esta higuera, en un sentido, sé que algunos van a pensar que estoy inventando todo esto, pero sabes, Jesús era el creador. Él es quien creó los árboles. Él es quien les dijo cómo vivir, cómo producir fruto, cómo hacer todas estas cosas, y esa higuera estaba corrompida. Esa higuera estaba profesando algo que no tenía. El Señor Jesús creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice eso, y esta higuera no estaba siguiendo las instrucciones que le habían sido dadas. Y algunas personas piensan, ¿por qué hizo eso? Es porque Él creó esta higuera y no estaba siguiendo sus instrucciones. Fue desobediente. No sé exactamente cómo pasó todo esto, pero en fin, como el creador pienso que tenía todo el derecho para simplemente decirle eso a la higuera. Él dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. No la tocó, no echó sal sobre ella, no la cortó, no le hizo nada. Sus palabras. Él habló. Y sabes, desde la perspectiva humana, los discípulos estaban con él. Él le habló a esta higuera y no se veía nada diferente. No había ninguna señal visible de nada. No había sucedido nada. Pero al siguiente día dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora bien, esto es importante y tal vez no esta semana, pero en mis programas de la próxima semana estaré hablando acerca de cómo es que Dios actúa instantáneamente, pero requiere un periodo de tiempo antes de que se manifieste en el plano físico lo que Dios hace en el plano espiritual. No todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo la oración es un proceso. Y voy a estar hablando sobre eso y puedes ver aquí mismo a Jesús que habló y dijo, estás muerta, nadie volverá a comer fruto de ti jamás. Y no parecía que algo hubiera pasado, pero en la mañana estaba marchitada. Era obvio que la higuera había muerto. Y observa que dice aquí en el versículo 20 que se había secado desde las raíces. Lo que eso significa es que en el momento que el Señor habló, la higuera murió instantáneamente. Las raíces murieron, pero se llevó un periodo de tiempo para que lo que sucedió debajo del suelo se manifestara por encima del suelo, que fuera obvio para que pudiéramos verlo. Y esta es una ilustración perfecta de cómo es cuando oramos y creemos. Dios actúa instantáneamente, pero quizás no sea visible para ti. Quizás todavía no se ha manifestado que Dios actuó instantáneamente porque Dios es espíritu. Dios actúa en el plano espiritual. Y a veces, dependiendo de diferentes cosas, toma tiempo. Voy a hablar sobre esto más en la transmisión de la siguiente semana, pero requiere un periodo de tiempo para que lo que ha pasado en el ámbito espiritual se manifieste en el ámbito físico. Entonces este árbol murió instantáneamente, pero le llevó cerca de 24 horas para que fuera visible lo que había pasado debajo de la superficie. Y los discípulos estaban pasmados por esto. Pedro dijo, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y creo que esto lo mencioné el viernes pasado, pero, ¿sabes? No tenemos el beneficio de escuchar la modulación de la voz, solamente lo estamos leyendo. Pero te puedo asegurar que Pedro no dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Tal vez estaba asombrado diciendo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, se secó. Estaba perplejo y no tenemos el beneficio de escuchar a Jesús y de cómo lo dijo, pero te aseguro que no dijo, ten fe, sino que fue como, ten fe en Dios. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Has estado conmigo? ¿Me has visto hacer todas estas cosas porque estás asombrado de ver la manifestación sobrenatural del poder de Dios? Ten fe en Dios. Y luego comenzó a decirle a sus discípulos cómo hizo esto y la manera en que Jesús le habló a esta higuera y la maldijo y nunca volvió a producir fruto. Hablo de que fue un milagro. ¿Sabes? Como dije, leemos estas cosas en la Biblia y a veces no dejamos que penetren en nosotros. Pero, ¿qué tal si yo fuera a tu casa y pasara caminando cerca de ti y viera un árbol y simplemente lo viera y le dijera, estás muerto?
y al siguiente día ese árbol está muerto y no lo toqué, no hice nada. Te aseguro que sería muy impresionante. Jesús sencillamente le habló a esta higuera y en 24 horas toda estaba marchitada. Se murió desde las raíces. Eso impresionó a sus discípulos. ¿Cómo haces que el poder milagroso de Dios se note cuando no haces nada en lo natural, nada físico? Mira, la mayoría de las personas, si tienen una enfermedad en su cuerpo y si van al doctor, y si el doctor puede operarlos, si el doctor les puede dar medicina, entonces la gente ora y le pide a Dios que lo sane, pero mientras haya una explicación natural y física de ello, la mayoría puede aceptar eso, pueden aceptarlo sin problema. Pero hombre, si una persona tuviera cáncer y si se mantuviera firme y le creyera a Dios, y si no se pudiera extirpar y no recibiera radiación ni medicamento y Dios lo sanara, hay muchísimas personas que no pueden creer eso. Hay muchísimas personas que no creen que Dios puede sanarlos sin los remedios naturales. Pero esto que se hizo no fue para nada natural. Él no la tocó, no hizo nada en lo físico, todo fue espiritual. Fue su autoridad y poder que usó como el Hijo de Dios y asombró a sus discípulos. Y aquí nos está diciendo cómo podemos ver que sucede a lo mismo. Y Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera. Ahora, esto es importante, está escrito para cualquiera. Esto no es solo para los apóstoles. Puedes escuchar a algunas personas que dicen que, sabes, los milagros ya terminaron con los apóstoles. Puedes escuchar a algunas personas decir, pues, es Jesús quien hizo esto. Y ciertamente yo no soy Jesús, así que simplemente no creen que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús dijo que haríamos las mismas obras que él hizo. No puedes desconectarte de esto y decir, bueno, este era Jesús. No, Jesús dijo, cualquiera hará esto. Esto significa que no está limitado a los apóstoles. Esto no fue algo que Jesús hizo solo sobrenaturalmente como el Hijo de Dios y que nosotros no podemos hacerlo. Cualquiera. Hombre, eso es importante. Podría pasar muchísimo tiempo en eso porque, como dije, la mayoría de la gente tiene excusas, creen tener razones de por qué simplemente no están en esta categoría. Seguramente incluso me has escuchado dar testimonios acerca de las cosas milagrosas que he visto y dices, bueno, eres tú, eres un ministro, eres un predicador de tiempo completo, eres un cristiano profesional, o lo que sea que digan. Sabes, ellos dividen al clero y a los laicos, y tenemos todas estas divisiones y mentalmente solo decimos estas cosas que no funcionan para nosotros. Hombre, esto es importante que lo entiendas, que cualquiera, esto se refiere a ti, tú eres cualquiera. Ya sea que lo hayas pensado o no, este es el Dios Todopoderoso hablándote, diciéndote cómo Él hizo algo totalmente milagroso que no tenía su origen en algo físico, simplemente fue su poder y habilidad sobrenatural. Y te está diciendo, si tú eres cualquiera, que esto funcionará para ti si haces lo mismo. Entonces, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hombre, esto es importantísimo, muy importante. Está hablando literalmente de una montaña física. Jesús le acababa de hablar a un árbol y el árbol murió y se volteó y dice, cualquiera que dijere, no creo que esté limitado para una montaña, no creo que sea algo específico, simplemente sabes, cualquiera que dijere a lo que sea, este es el poder de la fe y de las palabras. Y hay algunas aquí, me va a llevar una cantidad de días entrar en esto y explicar algunas de estas cosas, pero son cosas radicales, que cualquiera que dijere. Observa que en estos versículos hay 4 veces que se usa la palabra dijo. Una de ellas habla de respondiendo Jesús les dijo, pero luego hubo otras 3 veces que dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 3 veces él enfatiza que la manera en que desatas este poder y autoridad sobrenatural es por medio de las palabras. Ahora, esto es importante y esta es una de las razones que la mayoría de la gente hoy en día, la mayoría de los cristianos no ven el poder sobrenatural de Dios manifestarse en su vida. Porque en nuestra sociedad
Y es triste decirlo, la mayoría de los cristianos son más influenciados por nuestra sociedad que por la palabra de Dios, más que por el Espíritu Santo y la presencia de Dios. La mayoría de la gente solo visita a Dios de vez en cuando. Tenemos pequeños devocionales en vez de vivir por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No va de vacaciones, no tiene un devocional con él de 15 minutos al día. El justo vive ahí, es en donde habita. Y tristemente, la mayoría de los cristianos no están habitando en la presencia de Dios. Estamos más influenciados por el mundo que por la palabra. Y debido a esto, es muy extraño para la mayoría de la gente pensar que puedas decir algo, que puedes hablarle a un árbol y ordenarle a esa cosa que se muera, que puedas hablarle a un monte y le ordenes que se vaya. La mayoría de la gente simplemente no cree esto, pero Jesús está diciendo que este es el poder de las palabras. Él creó los cielos y la tierra con palabras. Si vas a Génesis capítulo 1 y lo lees, cada vez que dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, descúbrase lo seco, y fue así. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla. Dijo Dios, creemos animales que vuelen y que naden en el mar. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios creó al mundo con palabras. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esa palabra constituido está hablando de un término de construcción. Dios usó las palabras para crear todo lo que es físico y tangible que podemos ver. Las palabras son invisibles. No puedes ver las palabras que salen de la boca de las personas. Son invisibles, no puedes tocarlas, no puedes agarrarlas. Pero las palabras, algo intangible, es lo que creó todo lo tangible que existe, a ti, a mí y a todo. Entonces las palabras son la fuerza generadora y la fuerza generadora es mayor que la fuerza que creó. Todo lo natural responde a las palabras. Y como dije, esto es diferente a lo que la mayoría hace. La mayoría pasa más tiempo en el mundo que en la palabra. No se le da énfasis. En nuestra sociedad hoy, las palabras no son tan importantes. Sabes, 1 o 2 generaciones atrás, si tú le dabas tu palabra a alguien, si estrechabas la mano y le dabas tu palabra, hombre, eso era mejor que un contrato. Hoy en día la gente tiene contratos y te aseguro que los contratos no significan nada si tienen un buen abogado. Un buen abogado puede venir y argumentar sobre cuál es la definición de es. ¿Qué? No entraré en eso, pero en fin, pueden discutir sobre algo y pueden encontrar escapes legales y zafarse de lo que sea. La gente no honra su palabra en la actualidad. La gente simplemente dice todo tipo de cosas, exageran, mienten, hacen todo esto. Sabes, es muy común hoy en día que un político solo diga lo que sea necesario para ser elegido y luego cuando son elegidos hacen todo lo contrario a todas las cosas que habían prometido. Y las palabras no son tan importantes para la persona promedio. Y esa es la razón por la que no vemos este tipo de manifestación sobrenatural en la mayoría de las vidas de las personas. Es porque las palabras no son tan importantes. Pero observa, Jesús dijo que si quieres saber cómo Él le habló a una higuera e hizo que eso sucediera milagrosamente y quieres saber cómo sucedió esto, Jesús nos está diciendo, cualquiera que dijere. Él puso énfasis en las palabras. Las palabras son importantes. Y observa aquí, no solamente tienes que decirlas, sino que dice que tienes que creer que será hecho lo que dice y lo que diga le será hecho. Tienes que creer en el poder de las palabras y la mayoría de la gente no lo hace. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hombre, hay muchísimo que decir en ese versículo. No puedo explicar todo eso ahora mismo, pero hombre, nos muestra el poder de las palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No solo son cosas positivas, no solo se trata de hablarle a la montaña o hablarles a tus problemas y ordenarles que se vayan, sino que sabes, la muerte está en el poder de tu lengua. Y si solo estás hablando muerte y cosas negativas con tu boca, hará un impacto en ti. Las palabras positivas, las palabras llenas de fe, desatan el poder de Dios. Las palabras llenas de duda, llenas de temor, desatan el poder del diablo. Esta es una gran declaración, y es verdad.
Y hay muchas personas viendo este programa que van al doctor y el doctor te dice que vas a morir y luego tus amigos te preguntan cómo estás y hombre, tú simplemente te desahogas diciendo que morirás, hablas lo que has escuchado, hablas lo que ha sido profetizado sobre ti, lo que te han declarado y simplemente repites eso. ¿Estoy diciendo que niegues que esa situación física exista? ¿Que niegues que el doctor dice que estás muriendo? No estoy diciendo que tengas que negarlo, pero sí me niego a que lo que el doctor dijo sea definitivo. No voy a declarar todas las cosas negativas sobre mí. No estoy negando que el problema físico exista, pero estoy negando que sea algo definitivo. Hay un poder mayor y voy a declarar mi fe y voy a decir que por las llagas de Jesús estoy sanado. No me importa lo que diga el doctor, no me importa cómo se vean las pruebas médicas, no importa lo que sienta, no importa lo que alguien más haya experimentado, yo tengo estas promesas y empezaré a desatar el poder sobrenatural de Dios con mis palabras. Ve, la mayoría de las personas no tiene esta actitud y esa es la razón por la que no ven la manifestación del poder sobrenatural de Dios y es porque no creen en el poder de las palabras. Andan diciendo cosas terribles. La gente dice, esto me dio muchísimo miedo, me afectó muchísimo. ¿Sabes? Lo único que evita que la gente caiga muerta cuando hablan sobre la muerte y de todo esto es porque dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Se confiesa con la boca y con el corazón se cree. La única razón por la que la gente no cae muerta cuando hablan sobre la muerte y dicen, pues esto es herencia genética en mi familia y voy a morir pronto, estoy seguro de que pronto me iré. Y sabes, están hablando de todas estas cosas negativas. Realmente no creen en el poder de esto. Y tienes que confesar con tu boca y creer con tu corazón. Así que a carencia de una fe sincera detrás de estas palabras, es la única razón por la que la gente no cae muerta. Y alguien puede decir, pues entonces las palabras no hacen ningún daño, entonces no afectan en nada. Sí lo hacen porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos 10:17. La incredulidad viene por el oír y si estás hablando muerte frecuentemente, afinas tu corazón hacia eso. Finalmente llegas al punto de ser negativo, siempre estás viendo lo peor y esas palabras son poderosas. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y si hablas negativamente y hablas duda y temor todo el tiempo, quedas atrapado en eso. Te construyes una jaula, tus propias palabras, te cuelgas con tu propia lengua. Tu lengua, tus palabras te están lastimando. Y puede que no creas realmente todas estas cosas negativas, solo porque las dices está teniendo un efecto en ti. Y finalmente te llevarán a un camino al que no quieres ir. Por el otro lado, si empiezas a hablar cosas positivas, puede que no las creas con todo tu corazón, pero entre más las hables, la fe viene por el oír. Si sigues declarando la palabra de Dios, con el tiempo empezará a influenciar tu corazón y te llevará en esa dirección. Necesitas estar hablando las palabras correctas. Se me terminó el tiempo hoy y estoy justo en donde podría explicar unos puntos muy buenos, así que te animo a que por favor obtengas estos materiales. Sabes, tengo este libro titulado Una mejor manera de orar. También tenemos una guía de estudio que es en verdad excelente para que profundices en esto. Pero es principalmente hecha para que puedas enseñar a otras personas. Tenemos este libro en español, también tenemos CDs y DVDs, y te puedo asegurar que estas cosas que estoy compartiendo hoy tienen que ser escuchadas. Tienes que escucharlas varias veces. Esto es contrario a lo que la mayoría está escuchando y realmente será una bendición para ti. Así que te animo a que las obtengas. También voy a continuar enseñando sobre esto en nuestro programa de mañana, así que te invito a que nos veas de nuevo mañana y escucha a nuestro presentador y por favor llama o escribe hoy para recibir estos materiales de estudio. El 23 de marzo de 1968, Andrew Wommack recibió una revelación impresionante del amor incondicional y la gracia de Dios. Desde entonces, Andrew ha compartido estas noticias tan buenas que es difícil creer que sean ciertas con millones de personas por todo el mundo. Con su programa diario de televisión ha alcanzado a 5,000 millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Andrew está cambiando más vidas que nunca. Él está expandiendo la visión por medio de Charis Bible College, un instituto bíblico que ha discipulado a miles de estudiantes por todo el mundo y sigue creciendo cada año. Para saber más sobre lo que Dios está haciendo por medio de su ministerio, visita awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew ofrece hoy como regalo este folleto.
es la introducción a una mejor manera de orar. Esta oferta está disponible como descarga gratuita para todo el mundo y será enviada por correo a los espectadores dentro de los Estados Unidos. Me encantaría animarte a obtener este pequeño folleto. Es una introducción a mi enseñanza titulada Una mejor manera de orar. Está en español y les diré que esto es radical, es muy radical. Lo primero que enseño aquí es que a los hipócritas les encanta orar. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. La oración es buena, pero tiene que ser una oración a la manera de Dios. Y esta es una mejor manera de orar. Creo que este folleto será una gran bendición para ti, así que por favor escucha y luego por favor comunícate y obtén esta enseñanza hoy. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para recibir tu folleto gratuito o la descarga digital de la introducción a una mejor manera de orar. Una mejor manera de orar también está disponible como libro, guía de estudio, CD y álbum de DVD. Tú también puedes recibir la enseñanza de Una mejor manera de orar y muchos otros recursos en español, visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Hay muchas personas que salen y dicen estas cosas como, oh Dios, no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada, pero sabemos que tú todo lo puedes hacer. ¿Podrías sanar a esta persona, por favor? Y eso es patético. Es lamentable rogar por la misericordia de Dios. Te vas a morir orando de esa manera. Pero si empiezas a hacer lo que Jesús está diciendo y dices, Padre, gracias porque en mis fuerzas no soy nada, pero tú me has dado tu autoridad y poder. Me dijiste que tenía toda autoridad y podía atar y desatar. Me diste poder y autoridad sobre toda enfermedad y dolencia. Me dijiste que sanara al enfermo, así que ahora en el nombre de Jesús le hablo a esta enfermedad y le hablas a la montaña. En vez de hablarle a Dios acerca de tu montaña, le hablas a la montaña acerca de Dios y tomas tu autoridad y dices, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Le ordeno estas cosas que sean quebrantadas. Ve, esta es una actitud total y completamente diferente a la que tiene el cristiano promedio. Y pienso que esta es una de las razones por las que las oraciones del cristiano promedio son tan ineficaces y no dan resultados. Y es porque están esperando a que Dios haga lo que Él nos dijo que hiciéramos. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre una mejor manera de orar.